Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bien, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana conversaremos con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Con él abordaremos diversas temáticas que tienen que ver con el tema de la seguridad pública. Usted recuerda, por ejemplo, el asesinato de 2 miembros de la Fuerza Armada en esta estación del Citrams, en las proximidades de la terminal de Oriente. Pues vamos a preguntarle al ministro cómo siguen esas investigaciones. La Fuerza Armada es parte sumamente interesada en este caso porque los 2 fallecidos eran miembros de sus filas de la Fuerza Armada. También hay otras medidas que se han puesto ya en marcha que tienen que ver ya con el Gabinete de Seguridad respecto a la suspensión de licencias de los elementos de la Policía Nacional Civil. Bueno, hay varios temas, de los cuales vamos a ir hablando poco a poco. Propuestas, nuevas propuestas que en su momento el mediador o ex mediador de la tregua, Raúl Mijango, ha hecho también en el tema de la seguridad pública. Ha dicho que se va a extender la violencia probablemente a los 262 municipios. Y la gente dice, ¿cómo es que lo sabe también Raúl, no? ¿O de dónde saca esas conclusiones este mediador de la tregua? La participación de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública, en acompañamiento a la Policía Nacional Civil, también es importante. Así es que, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero comenzar con un tema también que hay que aclararlo. Algunos medios de comunicación reportaban que anoche, tras la detención del periodista Ernesto López, elementos de la Fuerza Armada, soldados, dice un medio de comunicación, dispararon al no atender la señal de alto. ¿Tiene algún informe sobre este caso particular, ministro? Sí, claro. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, a ti, y déjame enviar un saludo esta mañana a todos los salvadoreños que nos sintonizan a través de este canal. Bueno, sí hubo ese incidente el día de ayer en donde se vio involucrado el entrevistador y periodista Ernesto López. Tengo entendido que un retén de la Policía Nacional le hizo alto y como él no se detuvo, hubieron unos disparos. No conozco mayores detalles, todavía estoy recibiendo información del hecho, pero sí se dio este acontecimiento anoche. Pero lo que quiero aclarar, ¿disparó la Fuerza Armada o fue la Policía Nacional Civil? No habían soldados en ese retén, sí. Digo, por lo que reportan algunos medios de comunicación, como lo decía. Sí, no, era un retén que había puesto la Policía Nacional Civil en el cumplimiento de su deber y considerando la situación delincuencial que estamos viviendo en este momento, pues hay que cerrar algunas arterias y hacer chequeos. Claro. Ministro, ¿estamos en guerra en este país nuevamente? Bueno, ese es, digamos, un término, una concepción política. Nosotros vemos esta confrontación como un conflicto de baja intensidad, un problema delincuencial que tiene origen social también, y ha habido un repunte obviamente de la violencia y de la delincuencia en los últimos días, y hemos decidido, nuestro gobierno ha decidido enfrentarlo con mucha energía. Entonces yo más bien lo calificaría como un conflicto social delincuencial de poca intensidad. Pero bueno, hay elementos que lo hacen, digamos, tomar otros giros o características, ¿no? Yo he destacado siempre 2 de estos elementos, como los ataques a algunos puestos de la Policía Nacional Civil, como por ejemplo esta situación de los 2 soldados que vamos a hablar, cómo ha caminado la investigación, que fue una planificación estratégica de las personas que atacaron y dieron muerte a los 2 soldados, como esta granada que fue encontrada al interior de un vehículo, que son estrategias más bien, que se conocieron en el conflicto anterior. Por eso la gente no deja de hacer el análisis y la comparación de que estamos entrando a una etapa de un nuevo conflicto armado, ¿no? Sí, pero como te digo, será las autoridades superiores de nuestro gobierno las que lo van a calificar, ¿verdad? No soy yo el que lo voy a calificar. Como te digo, nosotros lo vemos como un conflicto de baja intensidad. ¿Qué significa un conflicto de baja intensidad? Bueno, tiene que ver, en este caso, con amenazas emergentes, son nuevas amenazas que están surgiendo en esta época y que requieren el empeño de fuerzas tanto de policía como de la Fuerza Armada para poder contrarrestarlas. Es decir, que sobrepasan los niveles de delincuencia común y de amenaza que tradicionalmente estamos nosotros acostumbrados a enfrentar. Ayer decía el mediador de la tregua, Raúl Mijango, que el gobierno le ha declarado la guerra a las pandillas. Bueno, como te digo, esas son concepciones que hay que
respetarlas, aquí hay libertad de expresión y cada ciudadano hace su propia valoración y le da su nombre al enfrentamiento, pero oficialmente aquí nuestras autoridades no han calificado todavía este auge delincuencial y la respuesta que nosotros estamos dando como una guerra. ¿Y usted lo califica como una guerra de baja intensidad más o menos? No, yo digo un conflicto de baja intensidad. De baja intensidad. Sí. Ministro, ¿qué giro espera usted que esté tomando esto? ¿O cuáles son los elementos que hacen ver esto que aparentemente, como dicen unos utilizando una figura, cada vez se ve más oscuro, ¿no? Y otros dicen, bueno, antes que amanezca, lógicamente se tiene que ver más oscuro. ¿De verdad ha dado un giro realmente esta situación de delincuencia comparado con meses anteriores? Bueno, obviamente que la delincuencia ha evolucionado. Nuestro gobierno ha diseñado un plan estratégico que tiene 5 ejes fundamentales, entre los cuales está la prevención de la violencia, pero también la represión. En ese sentido, como dije anteriormente, se ha tomado la decisión de enfrentar directamente y con mucha energía la delincuencia aquí en el país y ha habido una respuesta de ellos hacia el gobierno. Esto ha significado que los niveles de violencia se hayan elevados. Nosotros pensamos de que muchas veces hay que hacer un sacrificio y no necesariamente tenés que tener resultados a corto plazo, que nos gustaría tenerlos, y esos hay que sacrificarlos por tener resultados a mediano y a largo plazo, de tal manera que la situación se pueda estabilizar en ese periodo. ¿Qué cambios estratégicos está haciendo la Fuerza Armada? Si va evolucionando la delincuencia, si va mutando la delincuencia, si hay, digamos, una escala más en la forma de que está operando la delincuencia en nuestro país, entiendo yo que la Fuerza Armada también está evolucionando en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es tomar algunas medidas adicionales en función de la amenaza y el nivel de violencia que estamos viviendo. No obstante, las estrategias para combatir el crimen son diseñadas por la Policía Nacional Civil y nosotros estamos en apoyo de ellos. Es decir, cuando nos reunimos, nosotros al final damos algunas recomendaciones y yo aclaro esto, que normalmente no doy yo recomendaciones en público, ¿verdad? Las hago en las mesas de trabajo que organizamos con la Policía Nacional Civil en los diferentes niveles, pero ellos son los que diseñan la estrategia y nosotros como Fuerza Armada nos acomodamos a la estrategia de la Policía Nacional Civil. Siempre me gusta aclarar que la misión de nosotros es coadyuvante, es de apoyo, no tenemos la dirección en el combate en contra del crimen, sencillamente nos acomodamos a los planes que la Policía Nacional Civil desarrolla. Ministro, ¿le parece que es correcta la estrategia de la Policía Nacional Civil? Bueno, en este momento creo que la estrategia desde el punto de vista operativo está funcionando. No obstante, todavía los niveles de violencia están elevados y, como te decía, es posible que estos niveles de violencia elevados se deben a esa respuesta que está dando el crimen a los planes que nosotros estamos desarrollando. Creo que es muy poco el tiempo en que se han estado desarrollando estos planes como para hacer una verdadera evaluación y definir si en realidad están dando los resultados que nosotros queremos o no. Nosotros creemos que lo que se está haciendo va a dar resultados a mediano o a largo plazo. ¿Que 6 meses, un año? Podría ser 6 meses o un año. Ministro, dice que está funcionando la estrategia que está desarrollando la Policía Nacional Civil. Sí, mira, lo que pasa es que hay que entender un poco que el problema de la violencia no nació el día de ayer ni a principio de año, sino que tiene mucho tiempo de estarse desarrollando y evolucionando aquí en el país. O sea que se ha convertido en un problema de estructura, no un problema de coyuntura. Por lo tanto, no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y los planes de nosotros tienen objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Los objetivos a corto plazo todavía no los hemos podido cumplir precisamente porque tenemos un índice de homicidios altos en este momento. No obstante, los informes que recibimos de la Policía Nacional Civil y que nosotros vemos es que han habido una disminución de otro tipo de delitos, ¿verdad? Pero el delito principal
digo, lo que más nos preocupa a nosotros en este momento es precisamente el homicidio, y es el que no hemos podido bajar, pero posiblemente se debe a ese enfrentamiento directo que estamos teniendo con la delincuencia. Esto parece un poco contradictorio, ¿no? Y supongo yo que es un poco complicado para explicarlo, en términos de que si se dice que está funcionando la estrategia de seguridad que está diseñada, estamos de acuerdo, no es un diseño de la Fuerza Armada participa de esta estrategia, pero bueno, la ironía es que la gente siente menos seguridad, y eso lo dicen las encuestas. La ironía es que la gente está viendo más muertes. Entonces, parece contradictorio, digo, cuando se habla de que está funcionando la estrategia, pero por otro lado, está viendo usted mayores niveles de inseguridad. No sé si es la percepción, pero las cifras sí ahí están, son 24, 25 muertos. Sí, tenés razón. La realidad es en este momento de que la violencia ha aumentado, pero ha aumentado también por la decisión de enfrentar directamente la delincuencia y la respuesta que ellos están dando. Obviamente esto tiene que tener un punto de quiebre en cualquier momento, y nosotros esperamos que el punto de quiebre que va a tener va a ser a favor de los planes, y lo que no estamos viendo ahora posiblemente lo vamos a ver, o lo que la gente quiere lo vamos a ver dentro de 6 meses o un año. ¿Qué medidas se está tomando la Fuerza Armada particularmente? La policía está tomando las suyas, ¿no? Por ejemplo, el acuartelamiento de la Policía Nacional Civil. Sí, nosotros... Bueno, es esta variante que ha puesto la Policía Nacional Civil, ministro, o la seguridad pública en nuestro país, ¿modifica también los planes de la Fuerza Armada? No, no modifica los planes de la Fuerza Armada. Para comenzar, nosotros estamos acuartelados desde siempre, ¿verdad? Nuestras instalaciones militares han albergado a nuestros soldados, y nosotros salimos cada cierto tiempo. Y cuando hay una emergencia, podemos estar ahí el tiempo que dure la emergencia. Y ya estamos acostumbrados a eso. Sin quejarse mucho. En el caso de la Policía Nacional Civil ha sido diferente, porque el tema del acuartelamiento es una cosa relativamente nueva. Cuando nació la policía no se habló de acuartelamiento, inclusive las instalaciones que dejamos nosotros tenían algunas facilidades para el acuartelamiento, pero fueron cerradas porque en ese momento no se pensaba que íbamos a llegar a los niveles de violencia que tenemos en este momento, y que iba a ser necesario, así como lo han decidido las autoridades de la policía, acuartelarlos, ¿verdad? Pero obviamente que cuando hay una emergencia necesitamos nosotros mayores efectivos disponibles allí para poder operar. Ministro, ¿se conoce el fenómeno o no se conoce el fenómeno? ¿Tiene conciencia el Ejecutivo, la Policía Nacional Civil, el Ejército de este fenómeno? Me llama mucho la atención lo que acaba de mencionar usted, ¿no? No pensábamos que íbamos a llegar a estos niveles de violencia y de organización probablemente de las pandillas, porque están enfrentando prácticamente diariamente elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Digo, ahora sí estamos conscientes de eso, y no vamos a decir dentro de un año, mire, tampoco esperábamos que aparecieran por ahí, perdón, pero es la realidad de este país, o puede ser, mejor dicho, la realidad, un coche bomba, una cuestión que significa una escalada diferente de violencia. Puede ser. Precisamente la energía con la que estamos combatiendo el crimen en este momento está orientada a evitar esa escalada y esa evolución del crimen. Es decir, romper las estructuras en este momento antes de que crezcan. ¿Tiene mapeado el Ejército principalmente los lugares donde hay, lo dijo usted en su momento, algunos grupos de entrenamiento que están entrenando lugares? ¿Está interviniendo el Ejército en esos lugares? ¿Hay captura, persecución de estos sitios? Nosotros estamos conscientes y los conocemos. Ajá. La policía también, obviamente. Y ellos planifican operaciones en donde nos piden el concurso a nosotros. Sí, ya sabemos que hay grupos armados delincuenciales en algunas zonas montañosas o semimontañosas del país. Faldas del volcán de Guazapa, últimamente faldas del volcán de San Salvador, faldas del volcán Chinchontepec. ¿Qué son lugares de entrenamiento, concentración, campamentos? Bueno, hasta este momento no hemos encontrado un campamento verdaderamente organizado, sino que algunas bases temporales donde hemos podido identificar que no tienen muchas facilidades y que son bases de paso. Eso es lo que hemos encontrado. No hemos encontrado campamentos verdaderamente establecidos. Ahora sabemos que en algunas de estas zonas se dan adiestramientos de estos grupos, y los vecinos de la zona nos han dicho que han escuchado disparos
que han visto gente armada con fusiles y con pistolas moviéndose en esa zona. Digamos, esa es la información que manejamos. ¿Quién está adiestrando? Bueno, en este momento no te puedo dar una respuesta. Se adiestran entre ellos mismos y obviamente pueden estar contratando gente que haya tenido experiencia en el uso de las armas. Excombatientes, exmiembros de la Fuerza Armada, etcétera, ¿no? Pudiera ser, sí. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Ministro, cuando regresemos, esto también tiene que ver o pasa por el tema de los recursos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los miembros de la Fuerza Armada, que inevitablemente se ven involucrados en esta situación, pues necesitan chalecos, necesitan cascos, como usted bien lo decía en su momento. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Y hablamos también sobre esta propuesta, que no deja de insistirse de la necesidad de entrar a un diálogo con las pandillas, como sucedió anteriormente, como única medida o como posible salida a esta situación que está enfrentando nuestro país. Hacemos la pausa, regresamos en breve conversando con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. A ver, antes de pasar al tema de los recursos que necesita no solo la Fuerza Armada, sino también la Policía Nacional Civil y de la investigación precisa sobre el asesinato de los 2 elementos de la Fuerza Armada en la terminal de Oriente. Ministro, preguntarle sobre la propuesta que se ha comenzado, bueno, se ha venido haciendo desde hace ratos, ¿no? Ayer, de hecho, uno de los exmediadores de la tregua decía, mire, esto de la violencia se va a extender a los 262 municipios. Y por ahí plantea de que el único camino, la única salida que puede venirle quedando al país es establecer un mecanismo de diálogo nuevamente con las pandillas. Usted estuvo durante esa administración donde se dio este proceso de mediación entre las pandillas o acuerdo entre las pandillas. ¿Usted cree que realmente se debe de apoyar un esfuerzo como ese otra vez? Bueno, nuestro gobierno ha definido que no va a negociar, que no va a dialogar y mucho menos a negociar con grupos criminales. Eso creo que nunca se ha dado, inclusive en los años de ese proceso de pacificación que se llamó la tregua, el gobierno nunca entabló comunicación, ni mucho menos negoció con los grupos de pandilla. No obstante eso, no se puede hacer nada, o sea, no tenemos control nosotros sobre la sociedad civil y sobre las iglesias. Es decir, ellos pueden establecer diálogos, ¿verdad? Establecer con cualquier tipo de esfuerzos. grupo, sí, pero la posición de nuestro gobierno es que como gobierno nosotros nunca lo hemos hecho en años anteriores, ni nunca lo vamos a hacer, porque no nos corresponde a nosotros como gobierno entablar diálogos o negociación con gente que está fuera de la ley. Es difícil hablar a título personal, ministro, pero ¿le parece descabellada esta propuesta de los mediadores? Bueno, no me parece descabellada en el sentido de que sea la sociedad civil o que sean las iglesias las que hagan eso. Como te digo, nosotros no tenemos control como gobierno de ellos. Lo que sí me parecería inconveniente es que estuvieran proponiendo que fuera nuestro gobierno el que entablara ese diálogo en este instante. ¿Qué les inhibe a ellos hacer ese esfuerzo o iniciar ese esfuerzo? Porque lo que escuchamos es una especie de denuncia de ellos, de decir, es que no nos apoyan, es que no quiere entender el gobierno que es la única salida, ¿no? Su llamado es al gobierno para que entre a un proceso de pacificación, porque nada les inhibe a ellos iniciar ese esfuerzo de manera particular, como usted lo menciona. Sí, bueno, mira, la misión de nosotros es combatir en este momento frontalmente el crimen y es lo que estamos haciendo. Serán los niveles políticos los que van a decidir el rumbo estratégico que va a seguir el combate en contra del crimen y serán ellos los que van a adoptar o rechazar esas recomendaciones. Por el momento, la posición de nuestro gobierno, de nuestro presidente ha sido clara. Nosotros no vamos a negociar ni dialogar. ¿Qué piensa usted del esfuerzo anterior, ministro? Bueno, lo que pasa es que el esfuerzo anterior, ¿te refieres a los años? A los años donde se estableció este tema, ¿no? Sí, de pacificación o de tregua, como se llama. Era una situación totalmente diferente, actores diferentes, coyunturas diferentes, que no sé si en el futuro se van a repetir. En esa época se tomaron algunas medidas que dieron resultado, bajaron los homicidios de 13, 14 a 5, a 4, hubieron días en que no hubieron homicidios, hubieron 2 o 3 homicidios, pero ese es el pasado.
¿verdad? Hoy estamos enfrentando una coyuntura totalmente diferente y las respuestas obviamente están siendo diferentes ¿Por qué es también. diferente ahora? Si estamos hablando del mismo fenómeno, pandillas asesinando, matándose, disputando territorio, traficando probablemente droga. Sí, es que Los actores, estoy de acuerdo, es otro gobierno, digo, es otro presidente, pero es del mismo partido y el escenario es el mismo, ¿no? De combate, de no, pero la confrontación. delincuencia ha evolucionado y la forma de expresión de esta delincuencia ante la sociedad es también un poco diferente. A ver, hablemos de los recursos. Al igual que la Policía Nacional Civil, por cierto, que comienzan a circular algunas fotografías de algunas subdelegaciones que no están lo adecuadamente preparadas para el acuartelamiento de la policía. Quiero hablar desde el punto de vista de la Fuerza Armada. Vimos cómo algunos soldados sí están utilizando ya chalecos, están utilizando cascos, ministro, pero ¿cómo está el tema de los recursos para poder dotar realmente a los elementos de la Fuerza Armada de estas necesidades, ¿no? Bueno, mira, tenemos problemas de recursos y en una reunión que tuvimos la semana pasada en la sede de la Policía Nacional Civil en El Castillo, ¿Donde acudió el presidente? donde acudió el señor presidente, yo le manifesté las necesidades que teníamos nosotros en la Fuerza Armada de obtener algunos recursos, puesto que de alguna manera estábamos desarrollando actividades policiales en apoyo de la corporación y teníamos la misma exposición que los agentes de la policía, por lo tanto necesitábamos esa protección. Le solicité al señor presidente que nos ayudara a comprar chalecos y comprar cascos antibalas. Yo recibí una respuesta en ese momento del señor presidente que lo iban a evaluar. Recientemente me dieron algunas alternativas que podía utilizar para proveer a la Fuerza Armada precisamente de chalecos antibalas y de cascos y además de medios de transporte que estamos necesitando. Entonces ya estamos trabajando en eso, es decir, ese problema ya lo vamos a solucionar. Nosotros dentro de la Fuerza Armada teníamos aproximadamente 150 chalecos, necesitamos como 3.000 chalecos antibalas y esos chalecos los hemos distribuido en aquellas personas que están más expuestas. Digo, aquellos elementos de la Fuerza Armada que están más expuestos, como son los que prestan seguridad a instalaciones y tienen que realizar patrullajes o están expuestos en ese momento a que pase un vehículo y les puedan disparar. Digo, con esa gente hemos dado prioridad y aquellos que directamente entran a neutralizar una actividad que está en curso. Se cuestionó mucho, ministro, es buen momento para aclarar eso, no se cuestionó mucho la presencia de elementos de la Fuerza Armada. Yo tengo mi propia opinión sobre eso, pero la presencia de la Fuerza Armada en estos lugares, y decía alguien, bueno, ¿por qué la Fuerza Armada está prestando seguridad a una empresa privada, hablando del CITRAMS? ¿Por qué la Fuerza Armada está en esos lugares cuando debería estar en otros lugares, ¿no? ¿Cómo justifica y cuál es la explicación que tiene la Fuerza Armada al estar ahí en una terminal del CITRAMS, que aparentemente es una empresa privada? Bueno, no, es una mezcla, ¿verdad? No es necesariamente privada, pero igual nosotros tenemos la responsabilidad de prestarle seguridad a todo el país. Estamos apoyando las cortas de café, ¿verdad? La zafra de la caña. O sea que nosotros tenemos que ayudar a la Policía Nacional Civil en su misión de proporcionarle seguridad a todos los ciudadanos, independientemente que sea empresa privada o que sean empresas estatales. O sea, esa responsabilidad es inherente a nuestra misión. Ok. Publicaba recientemente un periódico digital, El Faro, ministro, que se está preparando todavía los famosos batallones, usted recuerda, ¿no? Sí. Que fueron solicitados por el presidente de la República. Bueno, la pregunta es en qué fase están estos batallones. Sí. Incluso el articulista decía que la Fuerza Armada se está preparando para la guerra. Sí. Bueno, mira. Vio esa publicación, supongo. Sí, bueno, la Fuerza Armada en tiempo de paz se prepara para la guerra, ¿verdad? Si una institución está en constante educación y adiestramiento, somos nosotros. Tenemos cursos todos los días y los soldados nuestros se adiestran todos los días. O sea que eso no es ninguna novedad. En relación a estos batallones especiales, a las fuerzas especiales de reacción, que tienen su base de origen en el Comando de Fuerzas Especiales y que están conformados como unidades tipo batallón flexibles, altamente móviles, también están conformadas en forma modular. Diferentes elementos que los hemos puesto juntos y los
hacemos trabajar como un sistema. Esos elementos modulares pueden ser sustraídos en determinado momento para cumplir misiones específicas. Entonces, los batallones han estado operando en esa forma. En pocas oportunidades han operado como una unidad completa. Más bien, el apoyo que le hemos estado dando a la Policía Nacional Civil a requerimiento de ellos son con estos módulos. Y son unidades pequeñas. Son unidades relativamente pequeñas, pueden estar entre los 5 elementos a los 30 elementos o más con el batallón completo. Pero como te digo, esto lo hacemos a solicitud de ellos y como son unidades especiales, las empleamos en situaciones especiales también, porque en situaciones normales apoyamos con el resto de unidades de la Fuerza Armada que ya están desplegadas en el terreno. ¿Está en los 262 municipios la Fuerza Armada en este momento? La Fuerza Armada está en los 262 municipios, estamos también a lo largo de toda la frontera. Tenemos al menos 1.300 elementos custodiando puntos ciegos y apoyando las fronteras habilitadas también. Ministro, la Fuerza Armada y la Policía y el OIE, ¿no? Yo entiendo que cada uno tiene, digo, de alguna manera la Fuerza Armada tiene su inteligencia, al igual que la misma Policía Nacional Civil. Probablemente la Fuerza Armada no nos esté diciendo todo lo que sabe respecto a lo que puede venirse en términos de organización de estos grupos delincuenciales, que incluso está relacionado lógicamente con el crimen organizado, y tiene todo el derecho la Fuerza Armada a reservarse datos, como la misma Policía Nacional Civil. Pero en términos generales creo que es pertinente la pregunta sobre si la inteligencia ha detectado que viene una mayor escalada de violencia en nuestro país, o que estos grupos están esperando o preparando, mejor dicho, para dar un salto más fuerte en términos de enfrentar a la Fuerza Armada y la Policía. Sí, bueno, primero hay que aclarar que cuando hablamos de inteligencia, no estamos hablando de la inteligencia de la gente, estamos hablando de recolección de información, sí, claro, y proceso de información para desechar aquella información que no es válida con la información que nos sirve para planificar las operaciones, información verídica. Sí, tenemos en la Fuerza Armada un buen servicio de inteligencia. Esos servicios de inteligencia tienen diferentes niveles y diferentes personas tienen acceso a esos diferentes niveles de información. Sí tenemos información nosotros de que pudiera haber una escalada, ¿verdad? Precisamente por eso que estamos golpeando a la delincuencia, para evitar esas escaladas. Ok. Ministro, hablemos puntualmente sobre los dos elementos de la Fuerza Armada que fueron atacados. En su momento hubo un operativo muy fuerte que entiendo que fue apoyado incluso por la Fuerza Armada. ¿Por qué voy a preguntar por esto? Porque de alguna manera ahí se mide la eficiencia sobre el combate a la delincuencia, ¿no? En casos puntuales como este. Hubo una captura masiva, en ese momento operativos que se desarrollaron y hubo capturas masivas y estas personas fueron remitidas a las delegaciones de la Policía Nacional Civil, pero finalmente la mayoría, si no todos, quedaron en libertad cuando se dijo que las cámaras de seguridad habían chequeado, que habían grabado puntualmente a quienes habían participado en el asesinato de los dos elementos de la Fuerza Armada. Incluso circularon fotografías y algunos videos, tengo entendido. Finalmente todos quedaron libres, entonces significa que ninguno de los detenidos era culpable de estos homicidios, o quedaron libres por falta de pruebas. Bueno, nosotros, desde que se dio el atentado, por cierto fue un atentado artero, atacaron a los soldados a traición por atrás, les dispararon. Sí, sí. Sabíamos de dónde venía, sabíamos que ese atentado venía de las pandillas. Entonces se hicieron algunas capturas en la zona y en algunos lugares donde tiene fuerte presencia la pandilla, donde nosotros sospechábamos de que pudiera venir el atentado. En ese atentado no participaron nada más 3 personas, allí posiblemente participaron unas 20 personas. Estoy seguro que dentro de la gente que capturó la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada había gente que estaba involucrada en ese delito. Pero no fue posible demostrar su culpabilidad. No obstante, no pudimos vincularlos a ellos con el hecho, ¿verdad? Era muy difícil hacerlo. O sea, los hubiéramos podido capturar y retener porque eran miembros de pandilla por la ley de proscripción de pandilla, pero esa ley está teniendo problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Está teniendo problemas porque el sistema está pidiendo una serie de requerimientos para probar que una persona pertenece a la pandilla, y muchas
muchas de esas cosas son complicadas probarlas. Aunque nosotros sepamos que son, te piden como alrededor de 10, 12 elementos probatorios, así le llaman ellos. Es decir, que tenga expedientes, que tenga tatuajes, que hay un testigo que lo señale. Bueno, hay una serie de cosas. Tiene razón el fiscal cuando habla de reformas a la ley antipandillas. ¿Cómo dices? Tiene razón el fiscal cuando dice que hay que reformar esta ley antipandillas. Bueno, yo creo que pudiera ser, pero más bien creo que es un tema de ponernos de acuerdo las autoridades y bajarle un poco a esos requerimientos o esos elementos probatorios que ellos quieren, ¿verdad? Lo que pasa es que todos estos elementos probatorios te van a dar una certeza del 100% de que una persona pertenece a la pandilla, pero pudiéramos tener elementos que te den el 85% de certeza, ya sabes, y las autoridades están convencidas de que esas personas pertenecen a las pandillas, ¿verdad? Pero como te digo, la ley nos genera problemas. Nosotros por esa ley hubiéramos podido capturar y meter preso a todos, solamente por el hecho de pertenecer a las pandillas, pero vinculadas con el hecho en particular, no pudimos concretar eso. No pudieron comprobar la participación, aunque usted cree que sí, dentro de estas personas detenidas habían algunos que habían participado. En efecto. ¿Los hechores materiales estaban ahí, cree usted? No, los hechores materiales no, porque esos fueron captados por las cámaras de seguridad. Y aunque habían algunas personas que se parecían, en realidad no eran ellos los que habían perpetuado directamente el hecho. Pero te digo, en términos generales no los pudimos vincular a todos ellos con el atentado. Sigue lógicamente la persecución de estas personas. Todavía estamos siguiendo la persecución y no vamos a descansar hasta que los capturemos. ¿Tiene claro el Ministerio de Seguridad Pública, ministro, cuántos actuaron materialmente en este operativo? No. ¿Dispararon contra los policías? No, lo que sí que contra los miembros de la Fuerza Armada. Fue una acción bien planificada. Una acción bien planificada donde participaron al menos 3 o 4 vehículos, participó gente de observador, gente de seguridad, perpetuadores del hecho, gente logística, es decir, fue una operación bien planificada y yo estimo que de 15 a 20 personas estuvieron involucradas en ese hecho. Ok, cierro este bloque con esta pregunta, ministro. El acuartelamiento, la suspensión de licencias de la Policía Nacional Civil, usted que tiene experiencia incluso como exministro de Seguridad de nuestro país, ¿no? Sí. ¿Cree que va a tener algún efecto positivo en términos de reducir los niveles de inseguridad que tiene el país? Obviamente, si tú tenés más gente disponible ahí inmediatamente, eso te va a aumentar la operatividad y te va a dar la posibilidad de relevar rápidamente a la gente que ha estado operando y ya tenés que sacarlos por efecto de cansancio o lo que sea. Obviamente que eso sí, va a haber más gente disponible. Anteriormente hubo esa experiencia también, ¿no?, de acuartelamiento de la policía, recuerdo. Bueno, es que la Policía Nacional anterior tenía el régimen de acuartelamiento. La Policía Nacional Civil no lo tiene. Entonces los agentes no están acostumbrados a eso. No obstante, han sido llamados por el liderazgo de la policía, por el director, y ellos saben cómo van a resolver. ¿Le parece este una problema. buena decisión? Bueno, desde el punto de vista operativo me parece a mí una buena decisión. Si necesitamos más gente, más efectivo, precisamente la Fuerza Armada está involucrada apoyando a la Policía Nacional Civil, porque la Policía Nacional Civil no tiene los suficientes efectivos para resolver este problema de la delincuencia. Necesitaríamos más de 900,000 agentes, ¿verdad?, para controlar y que la Fuerza Armada no tuviera nada que ver. ¿Podría sumar más efectivos la Fuerza Armada a futuro? Es una decisión presidencial, es entiendo, una decisión ¿no? presidencial. ¿Cree usted que sería conveniente que sume más efectivos la Fuerza Armada? Bueno, lo ideal sería que quien sumara más efectivo fuera la Policía Nacional Pero eso Civil. es imposible, como usted bien lo dice, ¿no? Pero ante una emergencia, claro, la Fuerza Armada está disponible a seguir apoyando, inclusive con más efectivos, a la Policía Nacional Civil. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Cuando regresemos vamos a ir también al enlace con la radio 102.9. Volvemos. A ver, en breve vamos a saludar a Tony Cabeza. Solo quiero concluir con el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, preguntándole sobre las críticas que recibe
este esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional Civil. Creo que como salvadoreños tenemos la obligación, de verdad, la obligación, digo, más allá de nuestras profesiones, de apoyar a la Fuerza Armada, de apoyar a la Policía Nacional Civil, la institucionalidad de nuestro país. Pero de todas formas, tienen todo el derecho aquellos que dicen también, mire, este gabinete de seguridad debería ya de irse, esta gente debería de ahuecar y darle espacio a otras personas para tratar de contener la delincuencia, ministro. Habrá escuchado, lógicamente, ¿no? O leído ese tipo de críticas. Bueno, mira, yo más bien lo que quisiera es que todo el mundo cerrara filas con el gobierno para que podamos combatir y neutralizar la delincuencia de mejor manera. Las críticas siempre son importantes cuando sean constructivas, pero el problema es que muchas veces estos temas, como el tema de seguridad, se politizan partidariamente, y ahí es donde está el problema. Y muchas veces esas críticas se salen de la racionalidad y en vez de ayudar, generan más incertidumbre en la población y más preocupación. Entonces la percepción de la gente del clima de inseguridad es mayor. Yo estoy seguro de que nuestro gobierno está haciendo todo lo posible con los medios que tiene para resolver el problema de la violencia, y necesitamos el apoyo de todos los salvadoreños. Ministro, a veces cuando se pone a pensar uno, esto parece y ve un camino sin retorno, ¿no? Usted lo decía, probablemente, y así lo revelan algunos datos de inteligencia, probablemente venga una escalada mayor sobre el tema este de la delincuencia. Pero hay salvadoreños que pierden precisamente la esperanza de que esto vaya a mejorar en el país. No, yo creo que los salvadoreños deben de tener confianza en sus autoridades, porque estamos teniendo resultados en términos de los golpes a la infraestructura de la delincuencia. En eso estamos teniendo mucho éxito. Lo que pasa es que cuando tú entras en un enfrentamiento como este, hay una pequeña explosión al principio, pero eso se va a terminar y posteriormente vas a comenzar a ver resultados con mayor claridad. Entonces yo le pido confianza a la gente. Creo que las autoridades nuestras han tomado muy en serio la resolución de este problema, ¿verdad? Obviamente no se va a resolver de la noche a la mañana. Este es un problema que no solamente es delincuencial, sino que es social, y así lo estamos viendo. Necesitamos muchos recursos. ¿Y así se está interviniendo también? Bueno, así se está planificando intervenir. Se han seleccionado 10 municipios donde se van a realizar unos planes pilotos, donde va a haber mucha inversión social. Nosotros quisiéramos tener los recursos para hacer esa inversión social no solo en 10 municipios, sino que en los 262 municipios del país, pero no tenemos suficientes recursos para hacerlo. Queremos no solamente golpear la delincuencia, sino que neutralizar el problema social de pobreza, que también es caldo de cultivo para la delincuencia. Ok, vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, un gusto estar de nuevo contigo enlazados. Buenos días. El comienzo. Hola, muy buenos días. Nuevamente, Romeo. Qué gusto saludarte otra vez esta mañana, en el fin de semana. Y está ahí, pues, el ministro David Munguía Payés. Estoy leyendo con atención algunos tweets que nuestra sala de redacción está compartiendo de la entrevista tuya. También ha dicho, ministro de la Defensa, dice que el país se encuentra bajo un conflicto de baja intensidad. Es la primera vez que escuchamos esto de una autoridad del gobierno. Ministro, bienvenido. Bueno, gracias, Tony, un gusto saludarte. Sí, yo estaba comentando, Romeo me preguntaba si estábamos en una guerra. En este momento yo le decía que yo prefería utilizar otro término, que era un término de un conflicto de baja intensidad, una amenaza emergente que el gobierno nuestro la está enfrentando con mucha responsabilidad y con mucha energía. ¿Qué es un conflicto de baja intensidad? Vaya, ya que lo está usted etiquetando de esa manera. Sí, es un conflicto que no llega a tener grandes proporciones. Sin embargo, te rompe un poco las normas, se sale un poco de lo normal. O sea, aquí en el país el problema que tenemos de enfrentamiento con las pandillas ya no es un problema exactamente de delincuencia común, es un problema que ha tenido una pequeña escalada
y yo particularmente lo asocio con el término de amenazas emergentes y como un conflicto de baja intensidad. Ministro, ¿qué tan grave es el tema del tráfico de armas en el país? ¿De dónde se están? La gente hace como las preguntas muy básicas, pero que son las más importantes, ¿no? ¿De dónde se están alimentando o están teniendo las armas estas personas? Bueno, las armas circulan en todo Centroamérica, van y vienen, pero básicamente acá vienen de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala. Ministro, para efectos de la institucionalidad de un país, la imagen que tiramos hacia el exterior, digamos que uno comprendería que el gobierno no quisiera que esto se vea como algo tan grande. Es que lo escucho y siento que están intentando, no sé, minimizar un poco la situación o hacer que no se vea tan grave como realmente la población lo percibe, ministro. Sí, bueno, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Algunas veces la percepción se convierte en realidad en la opinión pública. Pero yo lo que le decía a Romeo es que hemos decidido enfrentar con mucha responsabilidad y mucha energía la delincuencia, que hay veces que hay que sacrificar resultados a corto plazo por tener resultados a mediano y a largo plazo y estabilizar el país. Yo creo que nosotros estamos trabajando en esa dirección. A ver, ha reconocido también, dice que en algunas zonas se adiestra en armas a las pandillas y que inteligencia advierte posible escalada de violencia. Si hay adiestramiento, significa que hay el qué, concentraciones, hay campamentos, ¿y quién está adiestrando a estos pandilleros? Sí, mira, ahí hemos detectado nosotros el movimiento de algunos grupos armados en zonas semimontañosas, como recientemente en el volcán de San Salvador, en las faldas del Cerro de Guazapa, en las faldas del volcán Chinchontepec, y hemos encontrado pequeñas bases donde hay indicios de que ha habido adiestramiento y han habido acampadas por cortos periodos. Eso es lo que tenemos. Tony. Y si se siguen los hilos conductores de las pandillas, de quienes los están proveyendo de armas, del tema del narcotráfico, ahí hay trata también de personas, ¿hacia dónde llegaríamos, general? Bueno, yo no te puedo decir hasta dónde llegaríamos. Nosotros lo que queremos es que esto no trascienda y cortar su expansión rápidamente. Claro, tú has mencionado aquellas áreas en las cuales las pandillas han tenido vinculación. Hay una vinculación obviamente con el narcotráfico. Aquí en el país se mueve el narcotráfico al menudeo, que es básicamente marihuana, lo que estamos viendo, algunas veces un poco de crack. Estamos trabajando arduamente en combatir el tráfico de personas también. Como te digo, hay una decisión de atacar con firmeza todas esas expresiones criminales. A ver, ya el presidente de la República dio la orden, ya entraron en acción aquellos grupos, estos batallones especializados de los que estuvimos hablando recientemente, general. Sí, ya están operando, apoyando a la Policía Nacional Civil. Lo que pasa es que algunas personas esperaban que estas unidades las empleáramos como un todo, pero están conformados por módulos y en la mayor parte de sus actuaciones, sus intervenciones, han sido estos módulos. Hay veces de 30, 40 elementos los que han estado operando, porque como estas son fuerzas especiales, operan en zonas especiales y en operaciones especiales que planifica la Policía Nacional Civil. Para las intervenciones ordinarias utilizamos las unidades que ya tienen un despliegue territorial. Usted dice que informes de inteligencia advierten de una posible escalada de violencia, es decir, esto va para más en los próximos días. Bueno, nosotros esperamos que con las intervenciones que estamos haciendo, esto no vaya para más y lo podamos neutralizar. Ok, bueno, Tony, tu invitado llegó ya, ¿no? Por otro lado, sí, por otro lado, si bien es cierto, pues obviamente este es el problema principal de nuestro país. Ajá. Por otro lado, también hay gente que está trabajando, hay empresas que siguen adelante. Vamos a ver ahora el lado positivo de las cosas, porque no todo es malo en El Salvador, hay que hablar de las cosas buenas, hay que
hablar bien de nuestro país, y la empresa Mapfre, la centroamericana, lo está haciendo, y no solamente hoy, sino que también a través de 100 años, y nos acompañan José Tulio Urrutia, gerente general de Mapfre, la centroamericana, y Marco Rodríguez, gerente de automóviles. Y estábamos, José Tulio Urrutia, hablando sobre esta historia de perseverancia. 100 años no se dicen fácil, ¿verdad? Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, sí, decía que 100 años pues constituye toda una historia, constituye el buen hacer de una compañía que fue fundada en 1915 y por supuesto que estos 100 años ha significado distintos momentos en la vida de la compañía, paralela a lo que ha sido también la historia del país. Lo importante es que también la compañía ha formado parte de la historia de este país, contribuyendo a la economía a través de la generación de empleos durante estas 10 décadas, contribuyendo también socialmente a través de actividades de responsabilidad social. En fin, es una historia rica en contribución a nuestra sociedad, de lo cual sin duda nos sentimos sumamente orgullosos. Y nosotros también. Romeo, general, bueno, se dice con Sí, el tema gracias. de los seguros nosotros tenemos que hacer una pausa, Sí. Tony, porque ya vamos al cierre prácticamente Correcto. del programa de esta mañana. Correcto, se dice que con los seguros es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos, ¿verdad? Ya, Así que ok. ahí está la recomendación. Un saludo. Saludos para ustedes también. Un saludo Bueno, para todos. Héctor Figueroa, Bueno. que me escribe a mi cuenta, solo dice, y la inteligencia del Estado para detectar estos lugares de estacionamiento y la denuncia ciudadana, dice. Pues sí, ahí están, ¿no? Qué bueno es este tema de la denuncia ciudadana. Yo creo que la gente tiene que involucrarse, por lo menos mediante este mecanismo de denunciar, de proporcionar información a la Fuerza Armada y a la misma Policía Nacional Civil. Hacemos la pausa, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos AM. Loco. Bueno, gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted, haber escuchado su opinión respecto a este tema de delincuencia que está viviendo nuestro país. Bueno, gracias, Romeo. Y nuevamente un saludo a las personas que nos han sintonizado y para todos los salvadoreños el compromiso de la Fuerza Armada de seguir luchando y apoyando a la Policía Nacional Civil y los esfuerzos de nuestro gobierno para hacer de El Salvador un país más seguro. Muchas gracias a ustedes también, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo lunes a las 5:30. Como siempre estaremos con ustedes. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó